Qué alegría es volver a encontrarnos para reunirnos y hoy con un tema muy especial porque vamos a hablar de nada más y nada menos que del libro más importante, creo yo, que todos tenemos hoy acceso. A veces siento que me pierdo en el ruido, mil pensamientos, no escucho tu latido. Voy caminando sin saber a dónde voy, pero en silencio, Dios, estás conmigo hoy. Y aunque tropiece otra vez, no me voy a esconder. El estudio de esta semana nos habla de Segunda de Timoteo y el papel preponderante que debe tener la Biblia en nuestras vidas. Hace un par de episodios atrás hablábamos de la Odisea y cómo somos esta iglesia profética que hoy tiene acceso a la Biblia, no solamente la Biblia física, yo tengo como 3 o 4 Biblias ya, sino también a todas las versiones que podamos tener desde nuestros dispositivos móviles. Pero, ¿será que estamos aprovechando esa oportunidad que tenemos hoy de la luz al alcance de nuestra mano? ¿O de pronto nos acostumbramos a que hay tanta abundancia que mejor se convierte en el libro más empolvado que yo pueda tener en mi casa? Yo con eso tengo una experiencia maravillosa, porque esta semana precisamente fue una semana de esas que, Dios mío, uno no tiene ni tiempo ni para respirar. Entonces llegaba del trabajo supremamente cansado y tuve un día en donde tenía como un poquito más de espacio. Entonces yo llegué del trabajo, precisamente en ese momento no tenía como reuniones y dije, me voy a poner a estudiar. Vi la Biblia, porque la tenía ahí en la mesita de noche, la vi y dije, bueno, me recosté 2 minutos en la cama. Cogí el celular. Cuando yo me di cuenta, eran las 11 de la noche. Pues este niño no estudió la Biblia. Y yo tenía la intención, yo quería aprender, tenía el tiempo, pero no estudié. Y ahí dije como, a veces ni siquiera es falta de tiempo. A veces, y me hice la pregunta, ¿será que realmente lo que la Biblia está significando es que no tiene prioridad en mi vida? Y me preocupé. Me preocupé porque yo dije, si tengo tiempo libre y no lo estoy pasando con Dios, pues realmente ¿qué estoy haciendo? Y aparte porque lo que tú dices, la Biblia tiene una parte fundamental en lo que realmente Dios nos quiere transmitir a nosotros día tras día. Y si nosotros no adquirimos ese conocimiento, pues ¿cuándo voy a comenzar a hablar con Dios? Totalmente. Fíjense que en alguna oportunidad también me pasó una experiencia. Fui a hacer una visita pastoral, ¿está bien? Y apenas entro a la casa, la dama que estaba visitando me presentó a la familia y me dijo, pastora, aquí tenemos la presencia de Dios siempre. Yo voy, amén. Yo dije, oh, ¿será que oran? ¿Será que cantan en el día? Y yo le dije, ¿cómo tienen ustedes la presencia de Dios? Y me mostró una Biblia que estaba en toda la entrada, una Biblia grandísima. Y la tenía abierta en el Salmo 91. Y dijo, pastor, así tenemos nosotros la presencia de Dios en nuestra familia. Y yo sonreí, claro, era la primera vez que lo visitaba. Yo dije, ay, qué bueno que es. Pero cuando ya empecé a enseñarle de la Biblia, le dije que pues la Biblia en sí abierta no tiene poder. La Biblia tiene poder si yo la leo, si aprendo de ella, si pongo en práctica lo que hay allí. Porque pues de nada sirve tenerla abierta allí solo porque sí. La Biblia tiene poder cuando hace cambios en mi vida. Y justamente eso es lo que habla Timoteo, ¿no? En este estudio. Y ahí me surge entonces una pregunta, ya lo decía ayer, o sea, ¿por qué si tenemos tanto acceso a la Biblia? Nunca, dato, en la historia del mundo habíamos tenido tan libre acceso a la palabra de Dios como hoy. Nunca en la historia de este planeta. Y es por eso tan importante hacernos entonces la pregunta, ¿por qué con tanto acceso que tenemos a la palabra de Dios igual nos cuesta leerla? Yo creo que es una cuestión de distracciones, ¿sabes? Igual y aunque la Biblia es un libro ahora muy permitido, muy leído, o más bien muy distribuido en Occidente, sí, hay lugares del mundo donde todavía no hay tanto acceso a este libro, a esta preciosa palabra de Dios. Yo considero, Jonathan, de que la principal razón por la cual a la gente a la gente le cuesta poder entrar en el estudio profundo de la Biblia es porque en medio de todas las distracciones nos dispersamos y no somos conscientes, o más bien no hacemos de esa conciencia una realidad. La Biblia es el libro más importante jamás escrito.
Si yo en mi mente, si yo aquí en la psiquis, si yo soy consciente de que la Biblia es la palabra de Dios y que es la historia de la redención, yo voy a esforzarme por leerla. Hace un tiempo estábamos hablando de que a veces no queremos buscar a Dios, pero que tenemos que buscar a Dios aun cuando no queramos hacerlo porque somos conscientes de que lo necesitamos. Bien, a veces no queremos leer la Biblia. Miren, yo todos los días no me levanto con ganas o con las mismas ganas de leer la Biblia, pero de todas maneras lo hago. ¿Por qué? Porque soy consciente de que necesito alimentarme, al punto de que si sucede algo y no puedo quizás estudiar lo que yo le dedico de estudio a la Biblia en la mañana, siento que no he desayunado bien y necesito apartarme porque ya más que una necesidad se tiene que convertir en un hábito. Ujú. Se tiene que convertir en un hábito. Bueno, y de hecho tú decías algo muy importante. Satanás procura precisamente distraernos, y lo dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Satanás procura constantemente distraer la mente para que no contemple las verdades eternas. Un corazón distraído, una mente distraída no puede realmente enfocarse en las verdades que Dios nos quiere transmitir. Y es por eso tan preocupante que nosotros en esta época en la que estamos siempre le demos más prioridad a la tentación. Por eso la palabra de Dios nos dice: estén velando, estén orando, porque es importante. Ya Dios desde hace mucho tiempo nos está diciendo: hey, estén pendientes, porque la misma sierva del Señor nos dice: si ustedes pudieran solo contemplar la lucha que se está debatiendo en este momento, incluso los que nos están viendo, los que nos están escuchando, para que algo pase. Lo llamó la mamá, lo llamaron del trabajo, entró a una reunión, se le descargó el celular. Satanás está orando poderosamente para que la obra de Dios, para que la palabra de Dios no llegue a nosotros. Y es por eso tan importante que nosotros podamos también como saber esa realidad espiritual en la que estamos, para así mismo poder combatirla, porque aquel que no está consciente de la realidad espiritual que vive, pues ¿cómo la piensa combatir? La lección dice algo muy lindo, y es: cuando nos mantenemos alejados de la Biblia, Satanás debilita no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Y cuando lo leí, de pronto yo no había sido lo suficientemente consciente de esto. Este libro no es importante solamente porque es la historia del Dios en quien yo digo que creo, sino que la relación que yo tengo con este libro también permea mis relaciones con los demás. Por eso hoy vivimos en el mundo de caos en el que vivimos. Por eso hoy, y lo vamos a ver más adelante, no hay una verdad absoluta, sino para mí lo que es verdad, para otra persona puede no serlo, y está bien, y respetamos esas diferencias, y esa es la cultura en la que nos movemos. Pero lo que tenemos aquí es: ¿cómo puedo yo decir que tengo una relación devocional con Cristo si convertí esto en un checklist? Si me encargué de leer el capítulo diario o el versículo, o si de repente, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Abro y leo el versículo y ya está. Así donde salga. Aparezca. Y entonces mi relación con Dios, a quien digo que amo, que espero, por quien sirvo, por quien trabajo, se convirtió simplemente en llenar una, no sé, un checklist que necesito. Me levanto, oración de 2 minutos, leo el versículo, amén, y empieza mi día. La rutina. Fíjense que la hermana Guay, la escritora, dice que Satanás trata de hacer todo lo posible para que nosotros no leamos la Biblia. Pero ustedes se han preguntado por qué. Le voy a hacer una pregunta y me la contestan como ya la hemos aprendido durante años. Para ustedes, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Ah, ahí está el detalle. Por eso Satanás está tan preocupado en que nosotros leamos la Biblia. ¿Y Que es cómo una respuesta. habla Dios a los seres humanos? Por medio de su palabra. Pero hay personas que se acercan, nosotros como pastores, yo creo que nos pasa mucho, y ustedes que son líderes de iglesia, hay personas que se acercan y dicen: ore por mí, ore por mí. Uno dice: bueno, sí, yo voy a orar, pero tú mantente en oración. Y la oración es hablar con Dios. Pero hay personas, y me incluyo porque en algún momento también lo he hecho, solo hablo y hablo y hablo, y Dios te dice: y yo te tengo que decir algo, pero me lo dices a través de la Biblia. Y solo estamos y que hablando con Dios, pero estamos hablando solos. Y cuando Dios quiere darnos el mensaje, cuando Dios quiere transmitírnoslo a través de la Biblia, decimos: no, pero sin Biblia. Sin Biblia, porque pues yo solo Sí. quiero hablar y hablar y hablar y hablar y Mira, hablar. Ahora que mencionas eso, Pastor Omar, se me viene a la mente un autor. De hecho, aquí es una publicidad para IATPA.
es H.M.S. Richards, el autor del primer clásico del Es tremendo. adventismo, Apacienta mis ovejas. Y ese libro lo escribe para pastores y para predicadores, o sea, también para personas que no son pastores, pero quieren predicar la palabra de Dios. Y él dice, ustedes deberían conocer con tanta profundidad la Biblia que cuando alguien la cite, tengan la capacidad de decir si está bien o mal citada. O sea, por tus venas tiene que correr la palabra de Dios, al punto de que la conoces con tal profundidad que si el pastor Omar viene y me la cita mal, yo digo, no, pastor, yo creo que más bien el versículo dice, es esto. De manera con humildad, ¿no? Como venimos estudiando estos días. Y algo importante, casi me ahogo. Algo importante. Así de poderoso está el Así mensaje. de poderoso está el mensaje. Suéltelo, pastor. Algo importante, mientras lo mencionabas, creo que era Jonathan. Para poder conocer a Dios es indispensable conocer su palabra. Miren que hay un teólogo británico que se llama Packer, escribió un libro que se llama Conociendo a Dios. Me parece muy interesante porque él dice de que uno de los mayores retos del cristianismo contemporáneo es que profesen una fe que desconocen. O sea, profesamos y adoramos un Dios que desconocemos. Si tú quieres desarrollar una correcta relación con Dios, que es el tema de este estudio, la relación con Dios, tú tienes primero que conocer a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? Pues entonces conoces a Dios leyendo este libro. O sea, lo conoces leyendo el libro. No puedes seguir profesando una fe de manera analfabeta si no estudias la revelación máxima de Dios. ¿Sabes qué? Eso me pone a pensar en que hay muchos lugares, muchas comunidades religiosas, donde se dejan llevar solo por lo que dice el que predica. Si lo dijo y sonó bonito, amén. Y tú decías algo importantísimo. En alguna oportunidad yo estaba en mis inicios como predicador y dije algo que había escuchado, pero que no había corroborado en la Biblia. Dije, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso lo dice la Biblia. Y alguien se me levantó y me dijo, pastor, eso no aparece en la Biblia. Y yo dije, sí aparece. Herejías 3. Sí aparece porque yo lo había escuchado, Y yo dije, sí aparece, búsquemelo. Y se perdió hace mucho de eso, donde la persona sabía de la Biblia y cuando escuchaba un mensaje decía, está en lo correcto. O en defecto puede decir, no, está equivocado. Apenas termine voy a acercarme a él y voy a decir que no estuvo bien dicho o bien leído el texto que leyó. Entonces hay que volver al origen, cuando teníamos una iglesia que leía la Biblia y no se dejaba llevar solo por lo que decía el predicador desde plataforma. La cuestión es que hoy en día nos hemos acostumbrado mucho a las redes sociales. Básicamente, hay trends que la gente siempre publica y uno podrá ver en el video como en lo incierto yo te proveeré y colocan Mateo 7:2 y nosotros, ay, amén, bendito Dios, qué texto tan hermoso, Dios, y eso lo repostean, lo publican, lo ponen hasta de estado en WhatsApp. Cuando uno va a ver Mateo 7:2 no dice eso. Sí. Pero la gente lo comparte, cree, y eso entonces nos lleva a una reflexión que precisamente centralizamos en el estudio de esa semana, porque si no se los dijimos, se basa en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 17. Y es muy importante porque es algo que le dice Pablo a Timoteo. Y tiene tanta relevancia, porque claro, Timoteo como discípulo pues de Pablo, quien ya está experimentado en el Evangelio, le dice que la palabra de Dios tiene una importancia. Y me gustaría que aquí lo charláramos. ¿Cuál es esa importancia que le acerca Pablo, el creyente sólido en la fe, a Timoteo, quien es un líder que se está levantando? Sí, yo creo que Pablo fue un gran maestro. Y yo creo que el que enseñe la Biblia debe tener a la Biblia como la única regla de fe. Y yo doy gloria a Dios porque en la iglesia adventista tenemos esa creencia, ¿no? Tenemos a la Biblia como la única regla de fe. Fíjense que aunque comienza desde el 10, el estudio de inverso, anteriormente a eso habla de hombres amadores a sí mismos, que estarían perdidos, y le dice a Timoteo, cuídate de esto. Pero ¿con qué se iba a cuidar? Con esto. Con esto. Y fíjense que dice, pero tú has seguido mi doctrina. O sea que la doctrina es importante. Dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía.
en Iconio, en Listra, y empieza a mencionar, pero el versículo 16 dice, pero recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aparentemente habla como del contexto desde el versículo 1 de hombres amadores de sí mismos, que hombres en perdición. Y yo creo que Pablo sabía lo que le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, cuídate de esto. ¿Y cómo te debes cuidar? A través de la Biblia. Ampárate en ella. Es que conocer a Dios a través de la Biblia es el profundo ideal que tenía Pablo cuando le escribía a Timoteo. Y un dato curioso es que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, no teníamos el canon completamente cerrado. O sea que seguramente Pablo estaba pensando en que debía escudriñar el Antiguo Testamento. Una porción de la Biblia Solo que una parte. los cristianos contemporáneos suelen hacer a un lado. Pero ahí les va el complemento, porque de hecho yo lo iba a tocar. Nótese la redacción del versículo, porque a veces nosotros decimos, ay, sí, la Biblia utilizó esta palabra y no esta otra que puede significar lo mismo. No, la palabra de Dios, y cuando se está leyendo, dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso, ¿cuáles enseñanzas? Lo que has aprendido ¿De quién? de él, De Pablo. claro. ¿Quién era el experimentado en el Evangelio? Pablo. ¿Quién conocía la palabra? Pablo. Y dice, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Pablo lo dice de esa manera porque en muchas ocasiones van a haber personas que no van a tener una Biblia física. Y fíjate que habla que él aprendió desde su niñez. Exacto. Y actualmente hay mucha gente que conoce la Biblia de años. Y no, repito, no es solo conocerla. Porque pues hay mucha gente que se sabe textos bíblicos y tú vas a la calle y le preguntas, ¿tú te sabes tal texto? Y se lo dicen de memoria. Claro. Pero Va más allá de eso, porque, y tú lo estás mencionando, o sea, hoy tenemos la palabra de Dios, pero escrito está que va a ser quitada de nosotros. Entonces yo puedo tener 3, 4, 50 Biblias, puedo tener en el celular todas las versiones, pero primero, y también está escrito, nosotros somos cartas leídas. Nosotros somos la primera Biblia que las personas pueden leer. Entonces a mí este libro no me sirve de nada si está abierto en el Salmo 91 en mi casa y no está haciendo una transformación personal en mí. Y segundo, así como Pablo le dice a Timoteo, Moisés le dice a Josué cuando estaba a punto de morir, no te apartes de este libro, ni de día ni de noche, medita en él. Entonces, démonos cuenta, seguramente muchos de los que nos están escuchando crecieron en el Evangelio. Y aquí también Pablo se lo dice a Timoteo, desde niño conoces. Muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio, años en la iglesia, pero la gran mayoría no ha leído una vez la Biblia completa. Sí, eso es solamente leer. Vayamos más allá de estudiar, dice el versículo, de instruir, reprender, enmendar, de ir más allá de, porque la Biblia no es solamente un libro que se lee, sino es la carta de amor más grande que hay en el universo, dada exclusivamente ¿para quién? Para mí. Y yo hoy estoy desaprovechando esa oportunidad que en muy poco tiempo ya no voy a tener. Mira, y es una oportunidad que no siempre existió. Ahora que mencionaban, es que no recuerdo, se me va si fue el pastor Omar o fue Jonathan, no siempre tuvimos la oportunidad de poder estudiar la Biblia. Por allá, si nos vamos al siglo XVI, siglo XV, encontrábamos de que la Biblia estaba en latín, únicamente para el privilegio clero, de pocos. únicamente para el clero y el vulgo, o el populacho, o bueno, el pueblo. No podía estudiarla, tenía que remitirse a lo que decían los clérigos. Pero después de la Reforma, después de lo que hace Lutero, Dios utiliza a Lutero para que nos diga, la Biblia está ahí para que usted la estudie. O sea, usted ya no tiene que depender de lo que dice el clero para poder conocerme. Usted depende de su interés por conocerme a mí, por leer, por escudriñar. Fíjense que cuando Jesús se le perdió a sus padres y estaba en el templo, dice que estaba enseñando las escrituras. Y me pone a pensar porque justamente cuando Satanás lo tienta, él no responde como, vete de aquí, Satanás. Escrito está. Él no responde, hey, fuera, shish, swift, o te reprendo. No, él dice,
escrito está. Cita del Antiguo Hay Testamento. mucha gente actualmente que está esperando una persecución, nos van a perseguir y toda la cosa. Y tú mencionabas, se nos va a quitar la Biblia y vamos a comparecer ante jueces, pero ¿qué vas a decir? Si no estás estudiando, si no sabes lo que dice, ¿qué vas a decir? Entonces hay personas preocupadas por eso que va a suceder y no se están preocupando por lo que Léela. van a decir cuando sucede ese momento. Tienen que leerla. Con base en eso, entonces, es útil preguntarnos, ¿qué dice la relación que tenemos con Dios, como ese vínculo que tenemos con Él, sobre el lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas? Hay algo que debemos tener en cuenta y es que la única forma en la que Dios se puede comunicar con nosotros es a través de la Biblia. Lamentablemente hoy estamos acostumbrados a, tengo un problema, hay una situación, ok, oro, una oración de 2 minutos, porque ¿qué más le voy a decir a Dios? Entonces me arrodillo, oro, pero inmediatamente digo amén, listo, voy a hacer A, voy a hacer y tomo una decisión. Cuando no creo en un Dios vivo, que así como yo me comunico con Él, Él también me responde a mí. Entonces, pierdo de vista esto. Hoy estamos en una generación que no lee. Yo doy gracias a Dios porque cuando yo era pequeña mi mamá a mí me enseñó a amar la lectura. Pero hoy sé que soy privilegiada porque todas las nuevas generaciones y lo que viene están permeadas por esto, que rompe por completo nuestro cerebro y que me quita a mí la atención que necesita la Biblia, ese silbo apacible en medio de tanto caos, para que yo pueda ir y buscarlo a Él en calma y que Él genuinamente me pueda hablar a mí. Entonces, si yo no tengo una relación con la palabra de Dios, yo me estoy engañando a mí misma pensando que tengo una relación con Dios cuando no es así. Muchas veces intentamos adivinar cuál es la voluntad de Dios. Y es que no sé, es que no conozco, es que oro, Señor, si es tu voluntad. La voluntad de Dios está aquí. Si tú no la conoces no es porque Dios no la haya revelado. Es porque tú no has tomado la disciplina de ir juiciosamente a escudriñarla. Dios no se contradice. Entonces hay personas que oran y dicen, Señor, ¿será que tú quieres que él sea mi novio o no? Y no está en la iglesia. Aquí está la respuesta. Dios no se contradice. Él te dice, ve a Él en oración, pero te responde. Entonces no tomemos nosotros decisiones de acuerdo a lo que creemos o lo que pensamos o lo que sentimos, sino vayamos a la Biblia. Es la única manera en la que podemos conocer lo que Él quiere para nosotros y más importante aún, es la única forma en la que yo puedo conocer cuáles son sus promesas y reclamarlas en el momento en que las... La Biblia posee, Geraldine, la autoridad. Por eso es indispensable de que la estudiemos. Y es algo muy repetitivo en las iglesias, es algo muy repetitivo. Estudia la Biblia, pero es una realidad. Dios espera que la estudiemos porque es la forma como podemos conocer su voluntad. Miren, hay algo que yo creo que es un buen ejercicio. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo pasamos en el día? Dormimos 8 horas, el día tiene 24, entonces pasamos unas 16 horas en promedio. Si yo estoy recibiendo 16 horas de influencia del mundo, ¿cuánto tiempo estoy yo dedicándole a Dios para poder soportar esas 16 horas en las que me voy a parar a guerrear en la calle contra la influencia del enemigo? Eso es algo que yo quiero que tengamos en mente. Y para ya pasar la palabra a alguien más, hay una parte cuando uno estudia teología y uno se da cuenta de que la teología en ocasiones roza con el escepticismo. Pastor Omar, yo creo que usted en algún momento le comentaron en la facultad, y es que la teología académica, la que estudia de forma muy profunda, la teología de la alta crítica, la que estudia de manera muy profunda la Biblia, conocen mucho acerca de Dios, porque conocen la teoría, pero no conocen a Dios, porque no lo llevan a la práctica. O sea, un conocimiento acerca de Dios no es igual a un conocimiento de Dios. Porque conocimiento acerca es conocer datos, manejo el griego, manejo el hebreo, conozco el ugarítico para poder estudiar los salmos, pero el conocimiento de Dios es el que me lleva a reflejar su carácter a través de lo que he leído previamente. Fíjense que los que llevan a la cruz a Jesús son los que anunciaron durante toda su vida que Él iba a venir. Parece irónico, ¿no? Porque durante mucho tiempo anunciaron al Mesías, durante mucho tiempo dijeron que Él venía y cuando llegó no lo reconocieron. Y eso me preocupa, porque si algo estamos haciendo nosotros es que estamos anunciando que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando venga,
¿será que nos va a pasar lo mismo? ¿Será que nos va a suceder? Porque es que cuando la Biblia, y aprovecho este espacio para hablarle a alguna persona que ya no esté leyendo la Biblia, que ya haya dejado este libro tan precioso. La Biblia te hace sabio, la Biblia te enseña, la Biblia, y por eso dice, la Biblia es útil para enseñar, redarguye, capacita, y a veces nos queremos enfrentar a la vida y nos chocamos contra la pared y decimos, ¿y por qué? Pues por supuesto que fue porque no buscaste ayuda a través de la palabra de Dios. Y hablo ahora también para los que oran y se ven espirituales, pero no consultan con la Biblia. O sea, y hay mucha gente así. Tú mencionabas lo de las horas, 16 horas. Conéctate con Dios. ¿Cómo me conecto con Dios? Orando, 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 orando. Pero también tienes que tener un espacio para leer la Biblia. O sea, oro, pero Señor, ok, Señor, yo quiero esto, esto y esto. El novio, me quiero casar, quiero hacer este proyecto, pero ¿qué quieres tú para mí? De sentarme también a buscar esa presencia de Dios a través de su Santa Biblia, a través de lo que Él me quiere decir a través de la Biblia. Y vean, algo que tenemos que tener claro, quizás por la facilidad que tenemos acceso a ella, pero la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y cuando la palabra de Dios me dice que Cristo va a estar a nuestro lado hasta el fin del mundo, es porque va a estar a nuestro lado hasta el fin del mundo. Cuando dice que van a ser bienaventurado aquel que llora, es porque va a ser bienaventurado. El problema de nosotros es que nos acostumbramos tanto a escucharlo que pierde sentido en nuestras vidas. El problema es que nos hemos acostumbrado a que sí, en el Salmo 91 está que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero el problema es que cuando vamos a la Biblia, está en amarilla esa hoja, está amarilla. Por tanto oxígeno que recoge, por tanto polvo. Porque nos acostumbramos a que sí, claro, ahí está la Biblia, pero no está en nuestros corazones. Y la Biblia, vean, desde que se escribió este libro no ha cambiado. En nada, ni una coma, no ha cambiado. Pero este libro ha cambiado millones de corazones. Y eso es para lo que sirve la palabra de Dios. La Biblia no va a cambiar en un futuro cercano y nunca va a cambiar. Cuando venga Cristo Jesús va a reformar todo esto, pero la Biblia no habrá cambiado. Pero sí habrá cambiado aquellos que se dedicaron a estudiar su palabra conscientemente. Y ese es el momento que tenemos nosotros para decir qué rescatamos de la lección de esta semana. Algo importante es que, y me confrontó mucho, porque la lección de Inverso nos decía, uno de los grandes propósitos es decirnos la verdad sobre mi estado de la relación con Dios, pero Dios también quiere que yo vaya con Él de todo corazón, pero también con toda mi mente, ¿sí? Hoy para muchos es locura que nosotros tengamos este libro como la instrucción en nuestra vida. Y para otros es deseo de, yo quisiera leer y entender, pero yo leo y no entiendo lo que estoy leyendo. Démonos cuenta la inmensa responsabilidad que nosotros hoy dentro de la iglesia tenemos. No solamente, y de nuevo, ¿qué es lo que dice Timoteo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Tú me has visto a mí. Pablo estaba a punto de terminar su ministerio, sabía lo que venía, pero unos versículos más adelante dice, yo he terminado la carrera, y por eso está en la capacidad de decirle a Timoteo, me viste a mí. ¿Por qué? Porque yo soy discípulo de Jesús, porque yo ya me encargué de devorar tanto este libro y de que me transformara tanto su poder, su Espíritu Santo, que hoy me puedes ver a mí. ¿Podemos nosotros hoy decir eso? Que me vean a mí porque yo soy imitadora de Cristo. ¿O seguimos siendo de las personas que dicen, vaya a la iglesia, pero usted no mire para los lados, mire para el frente, porque si mira para los lados, sale y se va? Entonces, démonos cuenta cómo este mensaje hoy nos confronta. No solamente para, sí, tengamos el devocional todos los días, tengamos un lugar de oración, pidamos discernimiento del Espíritu Santo, sino más allá de eso, la gente se está perdiendo porque hay personas que, como nosotros, quiere leer y quiere entender. Y hoy, que yo como Pablo puedo decir, he crecido en el Evangelio, tal vez estoy desaprovechando esa oportunidad que Dios me da. Hoy todavía hay tiempo, pero la gracia va a llegar a su fin. ¿Qué estoy haciendo yo con el tiempo que Dios me da? Bueno, a mí me ha sido la conclusión que me da esta lección. Me recuerda una frase de Spurgeon que dice, visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Excelente. Yo me quedo con
con lo que le dijo Pablo a Timoteo. Muchachos, ustedes que nos escuchan y que nos ven, búsquense un amigo como Pablo, que los ayude y que los invite a leer la Biblia. Nosotros tenemos amigos para todo, para centros comerciales, para jugar, para reírnos. Qué privilegio tuvo Timoteo de tener un amigo como Pablo. Yo quiero un amigo así. Amén. Seamos esos amigos. Seamos esos Pablos. Terminamos con una oración de ese poderoso mensaje. Hasta Amén, amén. Oremos. Señor, gracias porque nos recuerdas que tu palabra debe ser comida por nosotros. Debemos tener un conocimiento profundo de ella. Señor, despierta en nosotros ese interés, pero si no lo tenemos, ayúdanos e impúlsanos a estudiarla aun cuando no queramos. Gracias porque nos escuchas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.